Gracias, señora presidenta. Señores consellers, señor Mas, no le veo. Señor candidato, señor Puigdemont, como usted se puede imaginar, yo tengo otras cosas más interesantes que hacer en la vida que seguirle a usted en Twitter. Pero esta labor de recopilación no la he hecho yo. Mi tiempo es escaso, sobre todo para mirar las cuentas de los demás. La han hecho periodistas. Periodistas también de Cataluña, también de medios catalanes, de esos que reciben también subvención por parte de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, no creo que tenga usted ninguna duda. Y además no lo ha negado. Usted no ha negado ninguno de esos tuits. Y yo creo que es una muestra de que realmente usted es consciente de que cuando uno gestiona personalmente sus redes sociales, uno es dueño de las palabras. Y no hay nada más peligroso que una red social en manos de una persona que no es moderada, porque se muestra tal y como es. Y una persona como usted que aspira a ser presidente de la Generalitat, creo que debería tener una característica y es la moderación, y es ser capaz de representar a una amplísima mayoría de catalanes. Y estoy convencida que declaraciones como la que ha hecho usted de cloacas, de GAL, este tipo de declaraciones no son compartidas por una mayoría de catalanes. Y después, respecto a la cita. Bien, usted estaba en un acto a favor de la independencia y eligió una cita. Podría haber elegido otras muchísimas, pero eligió esta, que yo creo que es clarísima. Y yo le voy a decir una cosa, a mí no me va a dar usted lecciones de defensa de la democracia, ni de condena del franquismo, ni de solidaridad con víctimas del fascismo. Porque le voy a decir una cosa, represaliados por el franquismo hay en muchas familias, incluida en la mía. Y como sé perfectamente lo que es, como sé perfectamente lo que supone 40 años de dictadura, como sé perfectamente lo que supuso en este país la dictadura franquista, no voy a permitir que nadie, ningún gobernante, se vuelva a pensar que está por encima de las leyes democráticas y de la justicia. Y por eso se lo vuelvo a repetir. No tengo mucho tiempo, pero tengo que poner de manifiesto que usted no ha respondido a las preguntas que le hemos hecho. ¿Usted va a negociar con el Gobierno de España mejoras para los catalanes, como es una de las obligaciones del presidente de la Generalitat? De sus evasivas entiendo que no. Y me parecería un grave error, porque usted está cerrando el margen de acuerdo en el Parlamento, con esa cláusula que está haciendo de cordón sanitario a los parlamentos, a los grupos parlamentarios que representamos, a la mayoría de votos de los catalanes, la cierra, y además la cierra con el Gobierno de España, que creo que es mucho más interesante y mucho más factible intentar negociar, intentar conseguir mejores cosas para los catalanes que querer imponer una independencia que usted sabe que no cuenta con la mayoría social de los catalanes. Porque si no, yo le pregunto, ¿usted desmiente las palabras del señor Homs, que decía que no hi ha majoria per culminar el procés? ¿Lo desmiente usted? ¿O está de acuerdo con esta afirmación? Porque si está de acuerdo con esta afirmación, lo que usted está diciendo hoy aquí no es cierto. Usted está diciendo que tiene una mayoría social que le sigue y no es cierto. Lo dicen hasta miembros de su propio partido. Y si no, pues diga claramente que está en contra de la declaración del señor Homs. Yo creo, además, que lo más grave de todo lo que ustedes están haciendo es precisamente utilizar esa ilusión legítima y esa esperanza legítima de muchos catalanes en conseguir la independencia. Porque sí que es verdad, no hay una mayoría social a favor de la independencia, nunca la ha habido, pero sí que hay muchísimos catalanes que hoy en día creen las palabras del señor Mas o a partir de ahora del señor Puigdemont. Y ustedes saben que están prometiendo cosas que no van a poder cumplir. Ustedes saben que están diciendo que vamos a declarar la independencia y que vamos a aparecer dentro de la Unión Europea y que vamos a tener agencias tributarias propias y agencias de seguridad social y aduanas. Ustedes están mintiendo, incluso a la gente que legítimamente, a muchísimos catalanes que han creído en sus palabras. Y yo creo que es lo más grave de todo lo que se está produciendo aquí, que ustedes han dividido a Cataluña en dos y están decepcionando, o lo harán a las dos mitades. Y eso es muy grave, señor Puigdemont, porque eso es un inconveniente para crecer, para avanzar como Cataluña. Yo creo que no se puede intentar construir un país si ni siquiera se respeta a la comunidad autónoma que somos. Y yo creo que eso es un error muy grave. Por supuesto, de corrupción usted no ha hablado, se la ha vuelto a olvidar. No ha tenido tiempo en 30 minutos de hablar de corrupción. Me parece muy grave volver a tener al frente de la Generalitat una persona que no hable de corrupción, una persona que da apoyo
a la familia Pujol, que ha sido incapaz de declararse contundentemente en contra de lo que está pasando en Cataluña, del 3%. Volvemos a tener un presidente que niega que hay corrupción, que no lo incluye en sus debates, porque no incluirlo en los debates es no incluirlo en la acción de gobierno. Volvemos a tener un acuerdo de gobierno que no habla de corrupción. Enhorabuena, señores de la CUP, señores de Esquerra, señores de Junts pel Sí. Y volvemos a tener al frente de la Generalitat una persona que no habla de corrupción. Yo creo que esto les va a servir para ganar tiempo, para reconstruir su partido, pero el tiempo que ustedes están ganando, intentando ganar, es tiempo que perdemos todos los catalanes. Hay margen de acuerdo en esta Cámara para hablar de políticas sociales, de educación, de sanidad, de negociación con el Gobierno de España, porque hay muchas de las cosas que ustedes critican del Gobierno de España, y acabo, señora presidenta, que nosotros compartimos. Pero tenemos que estar unidos para tener más fuerza y más poder de negociación. Si usted nos divide, estarán ganando los que quieren que no cambie nada, los que quieren que divididos seamos más débiles. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, que es muy vieja, que es divide y vencerá. Nosotros vamos a unir a los catalanes y vamos a luchar porque vuelva a haber en esta Cámara y en la sociedad catalana diálogo, negociación y sentido común. Se lo garantizo, señor Puigdemont.